Hay promesas que se rompen como cristal y otras que se desmoronan lentamente hasta convertirse en polvo. La promesa de mi hijo era de las segundas. Me había dicho con esa sonrisa que yo conocía desde que era pequeño: «Nos vemos en Navidad, mamá. Este año será especial». Pero cuando toqué la puerta de su casa esa Nochebuena, con mis brazos cargados de regalos y el corazón lleno de esperanza, escuché las palabras que jamás pensé que saldrían de su boca. «Mi esposa no quiere extraños en la cena». Extraños. Esa palabra se clavó en mi pecho como una daga helada. Mi nombre es Carmen, tengo 62 años, y durante 35 de ellos fui la única familia que Daniel conoció. Lo crié sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 3 años. Trabajé dobles turnos en la fábrica, renuncié a mis sueños, a mis oportunidades de rehacer mi vida, todo por ese niño que ahora me cerraba la puerta en la cara. Pero esa noche, parada en su entrada con la nieve comenzando a caer, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. 3 días después de dejar esa nota debajo de su puerta, mi teléfono no dejaba de sonar. Daniel me llamaba desesperado, su esposa Mónica lloraba en el fondo, y por primera vez en años yo tenía el control de la situación. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, necesito contarles toda la historia desde el principio. Daniel había sido mi mundo desde el momento en que nació. Un bebé hermoso, con ojos grandes y curiosos, que me miraba como si yo fuera la persona más importante del universo. Y durante muchos años, así fue. Cuando Roberto, su padre, decidió que la paternidad no era para él y se fue con su secretaria de 22 años, Daniel y yo nos convertimos en un equipo inquebrantable. Éramos nosotros contra el mundo y parecía que nada podría separarnos. Recuerdo las noches cuando él tenía pesadillas y corría a mi cama. «Mamá, tuve un sueño feo», me decía con su vocecita temblorosa. Yo lo abrazaba fuerte y le cantaba esas canciones de cuna que mi madre me había enseñado. «No te preocupes, mi amor. Mamá está aquí. Siempre voy a estar aquí». Qué ingenua fui al pensar que esas promesas duraban para siempre. Los años pasaron como un suspiro. Daniel creció, se graduó del colegio con honores, entró a la universidad para estudiar ingeniería. Yo estaba tan orgullosa de él. Había trabajado turnos extras durante años para pagar sus estudios, había vendido el auto de mi madre para comprarle una computadora nueva. Había vivido con lo mínimo para que él tuviera todo lo que necesitaba. Y él lo sabía, o al menos eso creía yo. Siempre me agradecía, siempre me decía que era la mejor madre del mundo. Pero todo cambió cuando conoció a Mónica en su último año de universidad. Ella venía de una familia acomodada, de esas que tienen casa en el club campestre y vacaciones en el exterior cada año. Era bonita, educada, con esa elegancia natural que solo da el dinero. Y desde el momento en que Daniel me la presentó, supe que las cosas iban a cambiar entre nosotros. Al principio fueron cambios sutiles. Daniel ya no me llamaba todos los días como antes. Sus visitas se volvieron más esporádicas, más cortas. Cuando venía a almorzar los domingos, que había sido nuestra tradición durante años, ahora siempre tenía prisa por irse. «Mónica me está esperando», decía, mirando el reloj constantemente. Quedamos de ir a casa de sus padres. Yo trataba de no mostrar mi dolor, de no ser la suegra entrometida que tanto se critica en las telenovelas. Le sonreía a Mónica cuando venía con él, le hacía preguntas sobre su trabajo, sobre su familia, pero había algo en sus ojos, una frialdad calculada que me helaba la sangre. La forma en que miraba mi pequeño apartamento, mis muebles viejos, mis adornos sencillos.
como si todo fuera evidencia de algo vergonzoso que había que ocultar. La boda fue el primer golpe real. Daniel me lo anunció por teléfono, sin ceremonias, sin emoción. Mamá, nos vamos a casar el próximo mes. Va a ser algo íntimo, solo familia cercana. Familia cercana. Yo era su única familia, pero aparentemente no calificaba como cercana. Cuando insistí en conocer los detalles, me explicó que sería en el club de los padres de Mónica, que habían decidido mantenerlo pequeño por el presupuesto. Mentira. Vi las fotos en Facebook después. Había más de 100 invitados, un salón elegante, flores costosas, un pastel de 3 pisos. Yo no estaba en ninguna foto, porque yo no estaba ahí. Mi propio hijo se había casado sin invitarme. Cuando lo confronté, su excusa fue patética. Se me olvidó avisarte, mamá. Ya sabes cómo son estas cosas, todo fue muy rápido, pero yo sabía la verdad. Mónica se había avergonzado de mí, de mi trabajo en la fábrica, de mi ropa sencilla, de mi forma de hablar que delataba mis orígenes humildes. Y Daniel, mi Daniel, había elegido su lado. Los meses siguientes fueron un lento proceso de eliminación. Las llamadas se volvieron semanales, después mensuales. Las visitas desaparecieron casi por completo. Cuando yo llamaba, siempre tenía alguna excusa. Estaba ocupado con el trabajo, tenían planes con los amigos de Mónica, habían salido de la ciudad. Siempre algo que no me incluía. Traté de adaptarme a mi nueva realidad. Después de todo, era natural que un hijo casado tuviera menos tiempo para su madre. Pero lo que me dolía no era la frecuencia de nuestro contacto, sino la calidad. Cuando hablábamos, Daniel parecía distante, como si fuera una obligación más en su lista de pendientes. Ya no me contaba sus problemas, ya no me pedía consejos, ya no reía con mis chistes malos como antes. El primer año de su matrimonio fue especialmente difícil para mí. Mónica quedó embarazada casi inmediatamente y yo pensé que tal vez eso cambiaría las cosas. Tal vez cuando naciera el bebé, cuando Daniel se convirtiera en padre, recordaría la importancia de la familia. Me ilusioné pensando que sería abuela, que tendría un nuevo rol en sus vidas, pero incluso eso me fue negado. Cuando nació Sebastián, mi nieto, no me llamaron hasta 2 días después. 2 días. Yo me enteré del nacimiento de mi nieto por una publicación en redes sociales. Cuando finalmente pude visitarlos en el hospital, fue una experiencia fría y formal. Mónica sostenía al bebé como si fuera una posesión preciosa que yo podría contaminar. Daniel parecía más preocupado por lo que ella pensara que por presentarme a mi propio nieto. Es hermoso, le dije, tratando de contener las lágrimas. Se parece mucho a ti cuando eras bebé. Sí, bueno, respondió Daniel sin emoción. Mónica dice que tiene los ojos de su familia. Esa fue la primera vez que sentí como si me hubieran borrado de su historia. Como si los 35 años que habíamos compartido juntos fueran irrelevantes comparados con los genes de una mujer que lo había conocido apenas 3 años. Los siguientes 2 años fueron un ejercicio de humillación constante. Me convertí en la abuela de visitas programadas, siempre bajo supervisión, siempre con límites. No podía cargar mucho tiempo a Sebastián porque se alteraba con extraños. No podía traerle regalos porque preferían que consultara primero qué necesitaba. No podía visitarlo sin avisar porque respetaba mucho su privacidad familiar. Privacidad familiar. Como si yo fuera una intrusa y no la mujer que había dado todo por criar al padre de ese niño. Pero yo me tragaba el orgullo, aceptaba las migajas que me daban porque era mejor que nada. Era mejor que perder completamente a mi hijo. O eso pensaba yo.
El punto de quiebre llegó gradualmente, como una enfermedad silenciosa que va carcomiendo por dentro. Primero fue la exclusión de los cumpleaños de Sebastián. Es que va a estar muy lleno, mamá. Ya sabes cómo son los niños con tanto ruido. Después fue la cancelación constante de nuestros planes. Surgió algo de último momento. Mónica organizó una cena con sus amigas. Y finalmente, la estocada final que cambiaría todo entre nosotros. Era octubre cuando Daniel me llamó con la noticia que yo había estado temiendo sin saberlo. Mamá, tengo algo importante que decirte. Nos vamos a mudar. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿A dónde? A la ciudad donde viven los padres de Mónica. Conseguí un trabajo allá y ella quiere estar cerca de su familia ahora que Sebastián está creciendo. Cerca de su familia, no de la nuestra, de la suya. Pero Daniel, logré decir con voz temblorosa, eso está a 4 horas de aquí. ¿Cómo vamos a vernos? Bueno, podrás visitarnos cuando quieras y nosotros vendremos por aquí de vez en cuando. Mentiras. Los dos sabíamos que eran mentiras. La distancia sería la excusa perfecta para eliminarme completamente de sus vidas. Y así fue. Se mudaron en noviembre y durante el primer mes recibí algunas llamadas esporádicas. Daniel me contaba sobre su nuevo trabajo, sobre la casa que habían alquilado, sobre lo bien que se estaba adaptando Sebastián. Pero incluso esas conversaciones sonaban forzadas, como si fuera un deber que tenía que cumplir. Diciembre llegó con su carga de nostalgia y expectativas. Yo había estado preparándome mentalmente para pasar mi primera Navidad sola en 35 años. Había comprado un arbolito pequeño para mi apartamento, más por costumbre que por alegría, y había envuelto algunos regalos para Daniel, Mónica y Sebastián, con la esperanza de poder enviárselos por correo. Pero entonces recibí esa llamada que iluminó mi mundo oscuro. Mamá, me dijo Daniel, con una calidez en la voz que no había escuchado en meses. ¿Qué planes tienes para Navidad? Ninguno especial, respondí, tratando de no sonar demasiado desesperanzada. Perfecto. Queremos invitarte a pasar la Nochebuena con nosotros. Mónica dice que sería lindo que Sebastián pasara su primera Navidad consciente con su abuela. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de meses de frialdad, después de sentirme como una extraña en la vida de mi propio hijo, finalmente me estaban incluyendo en algo importante. ¿En serio?, pregunté, sin poder ocultar mi emoción. Por supuesto. Nos vemos en Navidad, mamá. Este año será especial. Those words, esas palabras que se convertirían en la promesa más cruel que alguien me había hecho jamás. Colgué el teléfono con lágrimas de felicidad rodando por mis mejillas. Por primera vez en meses tenía algo que esperar, una razón para sonreír. Corrí al centro comercial esa misma tarde y gasté más dinero del que debería haber gastado. Compré regalos hermosos para todos. Un reloj elegante para Daniel, una bufanda de cachemira para Mónica y para Sebastián, mi pequeño nieto. Compré tantos juguetes que apenas cabían en las bolsas. Pasé las siguientes 2 semanas preparándome como si fuera mi propia boda. Me compré un vestido nuevo, color vino, elegante pero no ostentoso. Me arreglé las uñas, me corté el cabello. Quería verme perfecta. Quería que Mónica no tuviera nada de qué quejarse. Esta vez sería diferente. Esta vez ella vería que yo podía encajar en su mundo. La noche del 23 de diciembre apenas pude dormir. Me levanté temprano, me bañé con cuidado, me maquillé suavemente. Me puse el vestido nuevo y me miré al espejo. Carmen, me dije a mí misma, esta es tu oportunidad de recuperar a tu familia. Conduje esas 4 horas con el corazón latiendo
como el de una adolescente en su primera cita. Había preparado un postre especial, el flan de coco que a Daniel le encantaba cuando era niño. También llevé una botella de vino caro y flores frescas para Mónica. Quería que todo fuera perfecto. Llegué exactamente a la hora acordada, las 6 de la tarde. Su nueva casa era hermosa, una construcción moderna en un barrio residencial elegante. Había otros autos estacionados en la entrada, lo que me llenó de alegría. ¡Qué lindo!, pensé. Invitaron a más familia. Será una celebración grande. Toqué la puerta con manos temblorosas de emoción. Escuché pasos acercándose, voces, risas. Mi corazón se hinchó de felicidad anticipada. Daniel abrió la puerta, pero su expresión no era la que yo esperaba. No había sonrisa de bienvenida, no había abrazo cálido. Su rostro se veía tenso, incómodo, como si hubiera visto un fantasma. «Hola, mamá», me dijo en voz baja, mirando nerviosamente hacia atrás. «Hola, mi amor», exclamé, tratando de sonar alegre a pesar de su extraña reacción. «Aquí estoy, como prometiste. Traje el flan que te gusta y...» Pero antes de que pudiera terminar la frase, escuché la voz de Mónica desde adentro. «Daniel, ¿quién es?». Su tono era frío, impaciente. Daniel tragó saliva visiblemente. Es mi mamá». «¿Tu mamá?». La voz de Mónica se acercaba. «¿Qué hace aquí?». Y entonces aparecieron detrás de Daniel Mónica, vestida con un elegante vestido negro, y detrás de ella otras personas que no reconocí. Todos me miraban con esa expresión incómoda que se reserva para las situaciones embarazosas. «Mónica», dije, extendiendo las flores hacia ella. «Vine para la cena de Navidad. Daniel me invitó y...». «¿Te invitó?». Mónica miró a Daniel con ojos de acero. «Daniel, ¿de qué está hablando tu mamá?». «Mi hijo, el hombre que yo había criado, el que había defendido en todos los patios de recreo, el que había consolado en cada pesadilla». Me miró con una mezcla de vergüenza y algo que no pude identificar en ese momento, pero que ahora sé que era cobardía pura. «Mamá», me dijo en voz baja, «creo que hubo un malentendido». «¿Un malentendido?». Mi voz subió de tono sin que pudiera controlarlo. «Me llamaste hace 2 semanas. Me dijiste que querían que pasara la Navidad con ustedes. Dijiste que sería especial». Mónica se cruzó de brazos. «Daniel, ¿realmente la invitaste sin consultarme?». Bueno, pensé que...». Daniel tartamudeaba como un niño regañado. «¿Pensaste que qué, Daniel?». La voz de Mónica era hielo puro. «¿Pensaste que podías invitar gente a mi casa sin avisarme? ¿Sabes cuánto tiempo me tomó planear esta cena? ¿Sabes que conté exactamente las porciones para nuestros invitados? Nuestros invitados. Yo no era uno de sus invitados. Yo era un problema inesperado». «Mónica, por favor», intenté intervenir. «No tiene que preparar nada especial para mí. Puedo comer cualquier cosa o incluso puedo ayudar en la cocina si...». «No», me interrumpió con una firmeza que me dejó helada. «No es eso. Es que esta es una cena íntima, familiar, solo para gente cercana. Gente cercana». Yo, que había cambiado los pañales de su esposo, que había velado sus fiebres, que había sacrificado mi juventud por criarlo, no era gente cercana. Daniel seguía parado en la puerta, bloqueando mi entrada, como un guardia que protege un territorio prohibido. Detrás de él pude ver el interior de la casa, la mesa elegantemente puesta, las luces navideñas creando un ambiente cálido, el árbol gigante cargado de regalos, todo lo que había soñado, tan cerca y tan imposible de alcanzar. «Pero, Daniel», supliqué, mi dignidad desmoronándose con cada palabra. «Me dijiste que querían que Sebastián pasara su primera Navidad consciente conmigo.
me dijiste que sería especial. Mamá, yo... Daniel miró hacia atrás, hacia Mónica, como pidiendo permiso para hablar. Las cosas cambiaron. Mónica organizó algo diferente y... ¿Y qué? Mi voz se quebró. ¿Y yo qué? Conduje 4 horas con regalos y comida para qué. Fue entonces cuando Mónica dijo las palabras que me partieron en dos. Mira, Carmen, entiendo que esto es incómodo, pero mi familia no quiere extraños en la cena de Navidad. Es una tradición muy personal para nosotros. Extraños. Esa palabra resonó en mi cabeza como un eco infinito. Extraños. La mujer que había parido a su marido, que lo había criado sola, que había trabajado doble turno para pagar sus estudios, que había renunciado a su propia vida para darle la mejor vida posible, era una extraña. No puede estar hablando en serio, murmuré, pero sabía que sí hablaba en serio. Vi la determinación en sus ojos, la incomodidad en los rostros de sus invitados que observaban la escena desde la sala, y lo peor de todo, vi la aceptación cobarde en los ojos de mi propio hijo. Mamá, Daniel me dijo con voz apenas audible, tal vez sea mejor que vuelvas. Podemos vernos otro día, cuando las cosas estén más calmadas. Otro día. Siempre otro día que nunca llegaba. Ahí estaba yo, parada en la entrada de la casa de mi hijo, cargando regalos que nadie quería, vistiendo un vestido nuevo para una cena a la que no estaba invitada, siendo tratada como una molestia que había que eliminar discretamente. Los vecinos comenzaron a asomarse por sus ventanas. Un grupo de niños que jugaban en la calle se detuvo a mirar. Yo me había convertido en el espectáculo navideño del barrio, la suegra rechazada, la madre no deseada, la extraña que insistía en ser familia. Está bien, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Entiendo, pero no entendía nada. No entendía cómo mi hijo podía permitir que me trataran así. No entendía cómo 35 años de amor incondicional podían ser borrados tan fácilmente. No entendía cómo había llegado a este momento de humillación absoluta. Me di la vuelta lentamente, cargando mis bolsas de regalos rechazados, sintiendo las miradas de todos clavadas en mi espalda. Caminé hacia mi auto con la dignidad que me quedaba, que no era mucha. Detrás de mí, escuché el sonido de la puerta cerrándose, un sonido final, definitivo, como el cierre de un ataúd. Me senté en mi auto y por unos minutos no pude moverme. Las lágrimas llegaron como una tormenta, años de dolor acumulados saliendo de golpe. Lloré por la madre que había sido y que aparentemente ya no era importante. Lloré por el hijo que había perdido en manos de una mujer que lo controlaba completamente. Lloré por los años que había desperdiciado creyendo que el amor incondicional era suficiente. Pero entonces, mientras las lágrimas se secaban en mis mejillas, algo cambió dentro de mí. Una furia fría y calculada comenzó a reemplazar la tristeza. Una determinación que no había sentido en años empezó a crecer en mi pecho. Saqué un papel de mi bolso y escribí una nota. No una nota de despedida dramática, no una carta llena de reproches y lágrimas. Escribí algo completamente diferente, algo que sabía que cambiaría todo. Bajé del auto, caminé hasta su puerta y deslicé la nota por debajo. Luego regresé a mi auto y me fui, pero no de vuelta a casa como ellos esperaban. Tenía algunas llamadas que hacer, algunos papeles que revisar, algunas verdades que necesitaban salir a la luz, porque resulta que durante todos esos años de sacrificio y trabajo duro, había guardado algunos secretos que ni Daniel ni Mónica conocían. Secretos que estaban a punto de cambiar el equilibrio de poder en esta familia para siempre.
Mi teléfono comenzó a sonar 3 días después, exactamente como había calculado que pasaría. La primera llamada llegó un martes por la mañana, a las 7:43 exactamente. Lo sé porque estaba desayunando tranquilamente en mi cocina, viendo las noticias, cuando el teléfono rompió el silencio como una alarma de emergencia. ¿Mamá? La voz de Daniel sonaba tensa, casi desesperada. Necesito hablar contigo urgentemente. Tomé un sorbo de mi café sin prisa. Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Mamá, por favor, esto es serio. Recibimos tu nota y necesitamos aclarar algunas cosas. ¿Mi nota? Fingí confusión. Ah, sí. ¿La leyeron? Por supuesto que la leímos. Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es eso de los documentos? ¿Qué herencia? Sonreí para mis adentros. La nota había sido simple, pero efectiva. Daniel, después de lo de Navidad, creo que es hora de que sepas algunas cosas sobre la herencia de tu abuelo. Hay documentos que debes conocer. Estaré en casa cuando quieras hablar. Con amor, tu extraña madre. Daniel, le dije con la voz más calmada que pude lograr. Creo que deberíamos hablar en persona. Hay muchas cosas que nunca te conté sobre mi papá, sobre lo que dejó cuando murió. ¿Qué tipo de cosas, mamá? Siempre me dijiste que el abuelo no tenía nada. Bueno, hice una pausa calculada. No exactamente nada. Pero en ese momento pensé que era mejor mantener ciertos asuntos privados. Ahora que las cosas han cambiado entre nosotros, tal vez sea hora de ser más transparente. Escuché a Mónica de fondo, su voz aguda y nerviosa. ¿Qué dice? ¿De qué herencia habla? Mamá, Daniel bajó la voz. ¿Puedes venir acá o nosotros podemos ir a verte? Mónica quiere disculparse por lo de la otra noche. ¿En serio? Mi voz goteaba sarcasmo. Mónica quiere disculparse. ¡Qué interesante! ¿Y tú, Daniel? ¿Tú también quieres disculparte? Por supuesto, mamá. Fue un malentendido terrible. Yo... Está bien, lo interrumpí. Pero esta vez nos vemos en mi casa. Y Daniel, trae tu acta de nacimiento y tu cédula de identidad. Vamos a necesitarlas para revisar los papeles. ¿Por qué necesitamos eso? Ya lo entenderás cuando llegues. Los espero esta tarde. Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía con una mezcla de satisfacción y nerviosismo. El plan estaba funcionando mejor de lo que había esperado. La verdad era que mi padre sí había dejado algo cuando murió, pero no era lo que Daniel imaginaba. No era dinero ni propiedades. Era algo mucho más valioso. Información. Información que había guardado durante años, esperando el momento adecuado para usarla. Pasé la mañana preparando mi escenario. Saqué una caja vieja del closet, la misma donde guardaba documentos importantes. La puse sobre la mesa del comedor junto con algunas carpetas que había preparado especialmente para esta ocasión. También imprimí algunos papeles que había estado guardando en mi computadora, papeles que Daniel nunca había visto. A las 3 de la tarde escuché el auto parqueando afuera. Desde la ventana los vi bajarse. Daniel lucía ansioso, revisando constantemente su teléfono. Mónica caminaba rígida a su lado, claramente incómoda, pero tratando de mantener la compostura. Llevaba un bolso caro y zapatos que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Cuando tocaron la puerta, esperé unos segundos antes de abrir. Quería que sintieran la incomodidad, que supieran que esta vez las reglas habían cambiado. Hola, les dije con una sonrisa educada pero fría. Pasen. Daniel me dio un abrazo incómodo, como si fuera una obligación social. Mónica se quedó atrás, mirando mi apartamento con esos ojos críticos que yo conocía tan bien. Carmen, dijo Mónica con voz suave,
completamente diferente al tono que había usado en Navidad. Quería pedirte disculpas por lo que pasó. Fue un malentendido terrible. Un malentendido, repetí, guiándolos hacia la sala. Interesante. ¿En qué parte fue el malentendido? ¿Cuando me dijeron que era una extraña o cuando me cerraron la puerta en la cara? Mónica se puso roja. Yo estaba estresada. Había preparado todo para mis padres y... Tus padres, la interrumpí. Claro, tu familia verdadera. Entiendo. Daniel intervino nerviosamente. Mamá, ya hablamos de eso. Queremos compensarte. ¿Podemos planear algo especial para Año Nuevo o... ¿Compensarme? Me reí, pero no era una risa alegre. Daniel, después de 35 años criándote, ¿crees que se trata de compensaciones? Los hice sentar en el sofá mientras yo me acomodaba en mi silla favorita, la misma donde había llorado tantas noches pensando en lo que había perdido. Pero ahora me sentía diferente. Me sentía poderosa. Bueno, dije, poniendo las manos sobre la mesa. Supongo que quieren saber sobre los documentos. Sí, dijeron casi al unísono. Abrí la primera carpeta lentamente, disfrutando la tensión que se había instalado en la habitación. ¿Trajeron lo que les pedí? Daniel sacó los documentos de su chaqueta. Aquí están. Pero, mamá, realmente no entiendo para qué. Ya lo entenderás, lo tranquilicé, tomando los papeles. ¿Sabes, Daniel? Durante todos estos años te conté muy poco sobre mi familia, sobre mi papá, sobre mi infancia. Siempre dijiste que fue difícil, murmuró Daniel, que prefieras no hablar de eso. Exacto. Pero había razones para mi silencio, razones que ahora creo que debes conocer. Saqué una fotografía vieja de la carpeta. Era una foto de mi padre, tomada en los años 70, vestido con un traje elegante, parado frente a una oficina. Este era tu abuelo, Ernesto Herrera. ¿Sabías que era dueño de una empresa de construcción? Daniel frunció el ceño. ¿Qué? No, mamá. Siempre me dijiste que trabajaba en construcción, pero como obrero. Trabajaba en construcción, sí, pero como dueño, no como obrero. Herrera y Asociados, pequeña pero próspera. Puse la foto sobre la mesa. Construyeron varios edificios en el centro de la ciudad en los años 80. Mónica se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con un interés repentino. ¿Tu papá tenía una empresa? Tenía, confirmé, hasta que quebró en los 90 por la crisis económica. Perdió todo, o eso creía yo. Saqué más documentos de la carpeta, papeles legales, escrituras, certificados. La mayoría eran copias, pero se veían oficiales e importantes. Resulta que mi papá, antes de morir, había guardado algunos terrenos que en ese momento no valían nada, pero que ahora... Hice una pausa dramática. Bueno, ahora están en una zona muy valorizada de la ciudad. ¿Qué quieres decir?, preguntó Daniel, su voz apenas un susurro. Quiero decir que hay una herencia, Daniel. Una herencia considerable que ha estado esperando ser reclamada. Pero hay un problema. ¿Qué problema? Esta vez fue Mónica quien preguntó, su voz temblando ligeramente. El problema es que para reclamar la herencia, necesito demostrar que soy la única heredera directa. Y para eso, necesito que mi hijo reconozca públicamente nuestro vínculo familiar. Daniel me miró confundido. Pero mamá, por supuesto que eres mi mamá. ¿Por qué necesitarías que yo lo reconozca públicamente? Sonreí tristemente, porque, hijo mío, después de lo que pasó en Navidad, después de que me trataran como una extraña, los abogados me dijeron que necesito una declaración formal de que realmente somos familia, que no soy solo una extraña que dice ser tu madre.
La habitación se quedó en silencio absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la pared, el sonido distante del tráfico, la respiración pesada de Daniel. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, preguntó Mónica, olvidándose momentáneamente de su papel de nuera arrepentida. Bueno, dije, revisando uno de los papeles. Según la última tasación que encargué, estamos hablando de aproximadamente $200,000, tal vez más, dependiendo del desarrollo urbano de la zona. Mónica ahogó un grito. Daniel se quedó paralizado, mirándome como si hubiera visto un fantasma. $200,000, repitió Daniel. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste nada de esto? Porque, respondí con calma, durante años pensé que esos terrenos no valían nada. Recién el año pasado, cuando empezó la construcción del nuevo centro comercial cerca de ahí, me di cuenta de que tal vez valía la pena investigar. Contraté un abogado, hice algunas averiguaciones y resulta que tengo una pequeña fortuna esperándome. Mónica se levantó bruscamente del sofá. Daniel, ¿puedes venir un momento a la cocina? Necesito hablar contigo en privado. Daniel la siguió como un perro obediente. Desde la sala podía escuchar sus susurros urgentes, aunque no todas las palabras, captaba fragmentos. Nunca nos dijo, 200,000, tenemos que... Regresaron después de 5 minutos. Mónica tenía una sonrisa que parecía pintada en su cara, y Daniel lucía como si hubiera visto la luz después de mucho tiempo en la oscuridad. Carmen, dijo Mónica, sentándose más cerca de mí esta vez, no puedo creer que hayas guardado este secreto durante tanto tiempo. Debe haber sido muy difícil para ti manejarlo sola. Oh, sí, respondí, disfrutando cada segundo de su actuación. Muy difícil, especialmente porque no tenía familia que me apoyara en el proceso legal. Pero nosotros somos tu familia, protestó Daniel. Yo soy tu familia. ¿En serio? Lo miré directamente a los ojos, porque hace 3 días, cuando toqué tu puerta en Navidad, tu esposa me dijo que era una extraña, y tú no dijiste nada para defenderme. Daniel bajó la cabeza, avergonzado. Mamá, ya te expliqué que fue un malentendido. Un malentendido muy costoso, dije, guardando los papeles en la carpeta. Porque resulta que para proceder con la herencia necesito una declaración jurada de mi hijo reconociendo públicamente nuestro vínculo familiar. Y después de lo que pasó, no estoy segura de que quieras hacerlo. Por supuesto que quiero hacerlo, exclamó Daniel. Eres mi madre. Te amo. Haré lo que sea necesario. ¿Lo que sea?, pregunté, alzando una ceja. Lo que sea, confirmó, mirando nerviosamente a Mónica, quien asintió vigorosamente. Muy bien, dije, sacando otro papel de la carpeta. Entonces necesito que firmes esto. Era un documento que había preparado cuidadosamente, una declaración que básicamente decía que Daniel me reconocía como su madre biológica y que lamentaba profundamente cualquier malentendido que hubiera sugerido lo contrario. También incluía una disculpa pública por los eventos de la Navidad anterior. Daniel leyó el documento rápidamente. Mamá, esto dice que tengo que publicar una disculpa en redes sociales. Así es, confirmé. Los abogados dijeron que necesitan evidencia pública de nuestro vínculo familiar. Una simple firma privada no es suficiente. Vi cómo Daniel y Mónica intercambiaban miradas. Podía leer sus pensamientos como un libro abierto. $200,000 valían una disculpa pública. Su orgullo podía esperar. Está bien, dijo Daniel finalmente. Lo haré. Firmó el documento con manos temblorosas. Cuando terminó, lo miré con una mezcla de satisfacción y tristeza.
Había logrado lo que quería, pero ¿a qué precio? Perfecto, dije, guardando el papel firmado. Ahora solo tenemos que esperar a que los abogados procesen todo. Puede tomar algunas semanas. ¿Algunas semanas?, preguntó Mónica. No puede ser más rápido. Los procesos legales toman tiempo, expliqué. Pero no se preocupen. Una vez que todo esté resuelto, podremos ser una familia nuevamente, una familia real, no solo de extraños. Esa última palabra colgó en el aire como una acusación. Mónica se puso roja otra vez, pero esta vez no dijo nada. Se fueron 1 hora después, prometiendo mantenerse en contacto, prometiendo que las cosas serían diferentes. Desde mi ventana los vi subirse al auto, los vi hablar animadamente, probablemente haciendo planes sobre cómo gastar mi herencia imaginaria. Porque esa era la verdad que ellos no sabían. No había herencia, no había $200,000 esperándome. Los terrenos de mi padre habían sido vendidos décadas atrás para pagar sus deudas. Los documentos que les había mostrado eran copias de propiedades que había encontrado en Internet, nombres cambiados, fechas alteradas. Pero había logrado algo mucho más valioso que el dinero. Había recuperado mi dignidad, había demostrado que no era la vieja tonta que ellos creían. Y más importante aún, había logrado que Daniel pusiera por escrito, con su firma, que yo era su madre y que lamentaba haberme tratado mal, porque el documento que había firmado no era solo para una herencia falsa. Era una declaración real que iba a usar de una manera que ellos nunca esperarían. Mi teléfono sonó nuevamente esa noche. Era Daniel. Mamá, me dijo, su voz llena de una calidez que no había escuchado en años. Quería agradecerte por incluirme en esto. Sé que después de lo que pasó, podías haber manejado la herencia tú sola. Eres mi hijo, le respondí suavemente. A pesar de todo, eres mi hijo. Lo sé, y quiero que sepas que las cosas van a cambiar. Mónica y yo hemos estado hablando y queremos que seas parte de nuestras vidas otra vez. ¿De verdad? ¿De verdad?, pregunté. De verdad. De hecho, queremos invitarte a pasar Año Nuevo con nosotros. Una celebración en familia, como debe ser. Sonreí en la oscuridad de mi apartamento. Me encantaría, Daniel. Después de colgar, me quedé despierta por horas, planeando mi próximo movimiento. Porque esto era solo el principio. Daniel y Mónica habían mostrado sus verdaderos colores y ahora yo sabía exactamente con quién estaba tratando. Tenían razón en una cosa, las cosas iban a cambiar, pero no de la manera que ellos esperaban. La invitación para Año Nuevo llegó por mensaje de texto 3 días después. No una llamada personal, no una conversación cálida, sino un mensaje frío y calculado. Mamá, queremos que vengas a cenar el 31, será especial. La palabra especial otra vez, como si hubieran olvidado lo que había pasado la última vez que usaron esa palabra conmigo. Pero esta vez yo tenía el control. Esta vez yo sabía exactamente lo que estaba pasando detrás de sus sonrisas falsas y sus invitaciones de último momento. $200,000 imaginarios habían transformado milagrosamente a la extraña en familia querida. Respondí el mensaje con la misma frialdad. Allí estaré. Pero no les dije que esta vez iría preparada de manera muy diferente. Los días siguientes fueron una sinfonía de llamadas telefónicas. Daniel me llamaba cada mañana, preguntando por los avances del proceso legal. Su voz tenía esa dulzura forzada que usan los vendedores desesperados. ¿Ya tienes noticias de los abogados, mamá? Estas cosas toman tiempo, hijo, le respondía cada vez. Los papeles están en revisión. Mónica también había desarrollado un interés súbito en mi bienestar.
Me enviaba mensajes preguntando por mi salud, por mis planes. Incluso me mandó una foto de Sebastián con un mensaje que decía: «Te extraña su abuela». El mismo nieto que, según ella, se alteraba con extraños, ahora me extrañaba. La hipocresía era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Pero yo tenía mis propios planes en marcha. Había estado ocupada durante esos días, muy ocupada. Primero, visité a mi verdadero abogado, el licenciado Mendoza, un hombre mayor que había manejado los asuntos legales de mi familia durante décadas. Doña Carmen me dijo cuando le expliqué la situación: «Lo que me cuenta es muy delicado. ¿Está segura de que quiere proceder con esto?» «Completamente segura», le respondí, entregándole el documento firmado por Daniel. «Mi hijo necesita aprender el valor de la familia, y yo necesito protegerme de futuras humillaciones». El licenciado revisó el papel cuidadosamente. «Este documento es muy claro. Su hijo admite por escrito que la trató mal y se disculpa públicamente. Podemos usar esto de varias maneras legales». «Eso espero», dije, «porque lo que tengo planeado va a requerir documentación sólida». Mi segunda parada fue el banco. Durante 35 años de trabajo en la fábrica, había sido una ahorradora compulsiva. Nunca había tenido lujos, nunca había gastado en frivolidades. Cada peso había ido a la educación de Daniel o a mi cuenta de ahorros. Lo que Daniel no sabía era que esos ahorros habían crecido considerablemente a lo largo de los años. No tenía $200,000, pero tenía algo mejor. Tenía suficiente dinero para ejecutar un plan que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Señora Herrera», me dijo la gerente del banco, «¿está segura de que quiere hacer esta transferencia? Es una cantidad considerable». «Nunca he estado más segura de algo en mi vida», le respondí. Mi tercera y más importante parada fue la oficina del periódico local. Había decidido que si Daniel quería hacer una disculpa pública, iba a ser una disculpa que todo el mundo viera. «¿Quiere publicar qué exactamente?», me preguntó la recepcionista, mirándome como si hubiera perdido la razón. «Un anuncio personal», expliqué pacientemente. «Mi hijo me humilló públicamente en Navidad y ahora quiere disculparse públicamente. Quiero asegurarme de que su disculpa llegue al mayor número de personas posible». La recepcionista llamó al editor, quien salió a hablar conmigo personalmente. Era un hombre de mediana edad, con esa curiosidad típica de los periodistas. «Señora, esto suena como una historia interesante. ¿Le molestaría contarme más detalles?». Le conté toda la historia, desde la llamada inicial hasta la puerta cerrada en Navidad. Sus ojos se iluminaron con cada detalle. «Esto no es solo un anuncio personal», me dijo cuando terminé. «Esto es una historia humana. ¿Le interesaría que hagamos un artículo completo? Por supuesto, protegeríamos su privacidad si así lo desea». «No», le respondí con una sonrisa. «Mi privacidad ya fue violada en Navidad. Ahora quiero que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de hijo crié». El editor sonrió. «Me gusta su estilo, señora Herrera. Hagamos justicia. La noche del 30 de diciembre recibí una llamada que había estado esperando. Era Daniel, y su voz sonaba diferente, preocupada, nerviosa. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto, hijo. Tú no habrás hablado con periodistas, ¿verdad?». Mi corazón se aceleró. «¿Periodistas? ¿Por qué preguntas eso?». «Es que un amigo de Mónica vio algo raro en las redes sociales del periódico local. Algo sobre una historia de Navidad que van a publicar mañana». «Qué interesante», dije, manteniendo mi voz neutral. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?». «Bueno, no sé.
Es solo que, bueno, después de todo lo que ha pasado, espero que no haya que, Daniel. Hubo una pausa larga. Nada, mamá. Supongo que es solo paranoia mía. Te vemos mañana para la cena, ¿verdad? Allí estaré, confirmé. Con campanas. Colgué el teléfono con una sonrisa. El artículo saldría en la edición de Año Nuevo, exactamente como había planeado. Pero esa no era la única sorpresa que tenía preparada. La mañana del 31 de diciembre me desperté con una sensación de poder que no había experimentado en años. Era como si hubiera estado viviendo en una niebla durante décadas y finalmente hubiera salido al sol. Me arreglé cuidadosamente para la ocasión. No el vestido elegante que había usado para la Navidad humillante, sino algo más apropiado para lo que tenía planeado. Un vestido negro sencillo, zapatos cómodos y en mi bolso todos los documentos que iba a necesitar. Antes de salir de casa, revisé mi teléfono una última vez. El artículo ya estaba online. El titular era perfecto. La madre que fue tratada como extraña en Navidad. Una historia de ingratitud filial. Junto al artículo había una foto mía, sonriendo serenamente, y el texto completo de la declaración que Daniel había firmado. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Llamadas de números desconocidos, mensajes de vecinos, notificaciones de redes sociales, pero yo lo apagué y lo guardé en mi bolso. Tendría tiempo para todo eso después. El viaje hacia la casa de Daniel fue diferente esta vez. No iba cargada de esperanzas ni de regalos rechazados. Iba cargada de propósito y determinación. En el asiento del pasajero llevaba una pequeña maleta, no con ropa, sino con documentos que cambiarían todo. Llegué exactamente a la hora acordada. Esta vez no había otros autos en la entrada, lo que me confirmó que la cena era realmente íntima. Daniel y Mónica habían aprendido a no invitar testigos a sus actuaciones familiares. Daniel abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos, como si no hubiera dormido. «Mamá», me dijo con voz temblorosa, «tenemos que hablar». «Hola, Daniel», le respondí con calma. «¿Cómo has estado?» «¿Cómo he estado?» Su voz subió de tono. «Mamá, ¿viste el periódico? ¿Viste lo que publicaron?» «Oh, sí», dije, pasando a su lado hacia la sala. «Muy interesante, ¿no te parece?» Mónica apareció desde la cocina. Se veía peor que Daniel, si eso era posible. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban visiblemente. «Carmen», me dijo, su voz apenas un susurro. «¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hablaste con el periódico?» Me senté en el mismo sofá donde había estado un mes atrás, cuando me habían cerrado la puerta. Pero esta vez, la dinámica era completamente diferente. Esta vez, yo tenía el control. «Bueno», dije, cruzando las piernas elegantemente. Resulta que cuando uno firma un documento prometiendo una disculpa pública, la gente espera que esa disculpa sea realmente pública. «Pero no de esta manera», explotó Daniel. «No en el periódico para que todo el mundo lo lea». «¿Y de qué manera entonces?», pregunté con voz suave. «¿En un mensaje privado que nadie más vea? ¿En una conversación telefónica que se pueda negar después? No, hijo mío. Si vas a disculparte públicamente por tratarme como una extraña, la disculpa tiene que ser tan pública como la humillación». Mónica se desplomó en una silla. «Carmen, esto va a arruinar nuestras reputaciones. Los padres de mis amigas ya están llamando, preguntando si es verdad que no te invitamos a Navidad. Mi jefe vio el artículo. Todo el mundo está hablando de nosotros». «Qué terrible», dije sin una pizca de compasión en mi voz. «Imagínate cómo me sentí yo cuando me trataron como a una extraña frente a tus invitados en Navidad. Imagínate la humillación que viví».
Daniel se paseaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Mamá, tienes que llamar al periódico. Tienes que pedirles que retiren el artículo. Nosotros haremos lo que sea necesario para compensarte, pero por favor, ¿compensarme? Me reí, pero no era una risa alegre. Daniel, ¿cuántas veces vas a usar esa palabra? No se trata de compensaciones, se trata de respeto, se trata de dignidad, se trata de reconocer que soy tu madre, no una extraña. Por supuesto que eres mi madre, gritó Daniel. Nunca dije que no lo fueras. No, coincidí calmadamente. No lo dijiste. Simplemente permitiste que tu esposa me lo dijera a mí. Simplemente te quedaste parado ahí mientras me humillaba. Simplemente cerraste la puerta en mi cara. El silencio que siguió fue denso y pesado. Daniel se dejó caer en el sofá frente a mí, con la cabeza entre las manos. Mónica lloraba silenciosamente en su silla. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó finalmente Daniel. ¿Qué tenemos que hacer para arreglar esto? Sonreí. Era la pregunta que había estado esperando. Bueno, dije, abriendo mi bolso y sacando la primera carpeta. Ya que preguntas, hay algunas cosas que necesitamos discutir, empezando por la herencia. Los ojos de ambos se iluminaron inmediatamente. A pesar de todo el drama, del escándalo público, de la humillación, todavía tenían esperanza de conseguir los $200,000. ¿Ya tienes noticias?, preguntó Mónica, secándose las lágrimas rápidamente. Oh, sí, dije, sacando un documento oficial. Tengo noticias muy interesantes. Le entregué el papel a Daniel. Era un documento real del registro civil, pero no decía lo que ellos esperaban. Daniel leyó en silencio, su rostro pasando de la esperanza a la confusión y finalmente a la comprensión horrible. Mamá, murmuró, esto dice que no hay herencia. Dice que los terrenos del abuelo fueron vendidos en 1995. Así es, confirmé alegremente. No hay herencia, Daniel, nunca la hubo. Mónica se levantó de un salto. ¿Qué quieres decir con que no hay herencia? Tú nos dijiste que había $200,000. No, la corregí. Yo les dije que había una herencia que valía aproximadamente $200,000. Nunca especifiqué que esa herencia fuera real. El color desapareció completamente de sus rostros. Daniel me miraba como si fuera una extraña, lo cual, considerando lasante irónico. Circunstancias. ¿Era vast nos mentiste?, preguntó con voz quebrada. Digamos que les di una lección sobre las expectativas, respondí. Ustedes esperaban que yo fuera a esa cena de Navidad, porque me habían invitado. Yo esperé durante 2 semanas, me preparé, manejé 4 horas y me encontré con una puerta cerrada. Ahora ustedes esperaban una herencia que no existe. ¿Cómo se siente? Mónica se puso histérica. Esto es una locura. Nos hiciste firmar documentos falsos. Nos hiciste hacer el ridículo público por dinero que no existe. Los documentos que firmó Daniel no eran falsos, aclaré. La declaración donde admite que me trató mal y promete disculparse públicamente es completamente real. De hecho, ya cumplió con esa promesa gracias al artículo del periódico. Daniel se quedó callado por un momento, procesando todo. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calidad diferente, una dureza que no había escuchado antes. ¿Todo esto fue una venganza? No, respondí honestamente. Todo esto fue una lección sobre el respeto, sobre las consecuencias y sobre el valor real de la familia. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. Afuera había niños jugando en la calle, familias preparándose para recibir el año nuevo. Vida normal, vida feliz,
vida que yo había perdido cuando decidí dedicar todo mi tiempo y energía a un hijo que no me valoraba. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, les dije sin voltearme. Que necesitaran la promesa de dinero para recordar que yo soy familia, que durante un mes me trataran mejor cuando pensaron que tenía una herencia que cuando solo era su madre. Me volví hacia ellos. Daniel tenía lágrimas en los ojos, pero ya no me conmovían como antes. Había llorado demasiado por él durante los últimos años. Pero no he terminado, continué. Tengo una propuesta para ustedes. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó Mónica desconfiadamente. Saqué otro documento de mi bolso. Este es un contrato real, un acuerdo que propongo que firmemos los tres. ¿Qué tipo de acuerdo? Daniel tomó el papel con manos temblorosas. Y así, queridos amigos, terminó esa Nochevieja que cambió nuestras vidas para siempre. Daniel firmó mi contrato, un acuerdo simple pero poderoso que establecía las reglas de nuestra nueva relación. Ya no sería la madre que acepta migajas de amor, sino la mujer que exige el respeto que merece. Mónica aprendió que la familia no se elige por conveniencia, y yo, después de 62 años, finalmente entendí que amar no significa permitir el maltrato, porque a veces, para recuperar a un hijo, primero tienes que estar dispuesta a perderlo.